Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana para todos, 14 de marzo del 2019, Ruth del Salto, como cada mañana, con el acontecer internacional del momento, dándoles los buenos días y la bienvenida. Y el presidente Bolsonaro fue duramente criticado por unas controversiales declaraciones minutos después del tiroteo que ha dejado a estos fallecidos. En una rueda de prensa, el ultraderechista aseguró que duerme con un arma al lado de su cama en la residencia presidencial porque, según él, existen riesgos de inseguridad en el país. El mandatario también fue reprobado en redes sociales por tardar 6 horas en condenar, literalmente con palabras, la masacre en Sao Paulo, considerada la peor dada en una escuela del Estado. Os pais dos alunos estão ali desesperados em busca de informações e aí a chegada de mais... Así relató la televisión brasileña el ataque en la escuela Profesor Raúl Brasil. El fatal suceso tuvo lugar en el pequeño municipio de Suzano, en el estado de Sao Paulo, sobre las 9:30 de la mañana hora local. 2 jóvenes ingresaron al centro educativo en donde desataron el terror. Antes de entrar en la escuela dispararon a la coordinadora pedagógica y a otro funcionario. Entraron a la escuela, los estudiantes estaban en su descanso para comer, fueron al gimnasio donde dispararon contra otros 4 estudiantes de secundaria. En ese momento solo habían alumnos de secundaria. Después fueron al centro de idiomas. Allí estudiantes se encerraron en la habitación con el profesor y luego los atacantes se suicidaron en el pasillo. Tras la emergencia, un amplio operativo de seguridad fue desplegado en el lugar del ataque. Estudiantes y funcionarios del centro educativo relataron los momentos de angustia que vivieron. Ellos aparecieron disparando, no miraban a nadie, solo disparaban a todos los que estaban cerca. Comenzaron a decir que eran disparos, entonces abrí la puerta de la cocina y nos resguardamos con los niños adentro. La policía llegó a la escuela 8 minutos después de la tragedia. Los oficiales hallaron las armas con las que habrían sido cometidos los asesinatos. Además, fueron encontrados artefactos explosivos. El gobernador del estado de Sao Paulo arribó al centro educativo y decretó 3 días de luto nacional. Además, expresó sus condolencias y ofreció asistencia inmediata a las familias de las víctimas. A los padres de esos jóvenes, a los familiares de esas 2 trabajadoras de la escuela y también a los padres y familiares de los asesinos, nuestra solidaridad. Estoy muy triste de que un evento como este haya ocurrido en nuestro país y aquí en Sao Paulo. El fatal suceso dejó al menos 10 personas heridas que se recuperan en diferentes hospitales de la región. La de hoy se convirtió en la peor masacre en escuelas del estado. Entonces, esta es una discusión que se traslada del norte de América, de Estados Unidos, acá al sur del continente americano. En Estados Unidos, cada vez que se registra un tiroteo, se pone sobre la mesa la aplicación esta de la segunda enmienda a la Constitución estadounidense, que protege justamente el derecho del pueblo estadounidense a poseer, a portar armas para defenderse. Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir armas de fuego. Vamos a saludar a esta hora a Iván Márquez, él es director ejecutivo de Souda Paz y experto en seguridad. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola, gracias por tenerme. Señor Márquez, ¿aumenta la violencia o sirve para amortizar de alguna forma la inseguridad, para defenderse de los criminales? Tomando en consideración que muchos analistas dicen que más armas significan más muertes, no de delincuentes, sino de civiles. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a la flexibilización del porte de armas? Pienso que la flexibilización de armas en Brasil o cualquier otra sociedad que ya tenga las características de violencia como tiene la sociedad brasileña es algo que trae más dolor y más muertes para este tipo de sociedad. La cuestión es, tenemos en Brasil 45.000 personas muertas con disparo de arma de fuego todos los años. Son más de 63.000 muertes violentas en Brasil en general en 2017. Poner más armas en esta sociedad que ya sufre con la violencia armada es poner más combustible en un fuego que todavía sigue ardiendo en la sociedad brasileña. Tenemos una relación muy mala con el arma de fuego. La cuestión es que el Brasil resuelve sus soluciones cotidianas, las contendas cotidianas, con mucha violencia. Poner armas de fuego en esta situación me parece una decisión
muy complicada y muy difícil como política pública gubernamental. Señor Márquez, ¿y qué responder, por ejemplo, en el caso particular de quien es el presidente de Brasil, que dijo el día de ayer, cuando se dio esta masacre dentro de una escuela en Sao Paulo, 8 personas mueren, 2 chicos que llevan a cabo esta masacre se suicidan? Jair Bolsonaro sale diciendo que él duerme con un arma bajo la almohada precisamente para protegerse de la inseguridad. Sí, la verdad es que el presidente no nos da un buen ejemplo. La cuestión es que fue elegido con esta plataforma de armar la población. Lo que sabemos es que Brasil ya tiene una población bastante armada. La tentativa en 2003 de implantar una legislación, una regulación para controlar el mercado de armas de Brasil fue un suceso. La verdad es que pasamos a tener un mercado regulado que puso a permitir que estados como São Paulo, como otros como Santa Catarina o Río de Janeiro, pudieran bajar sus indicadores criminales que estén relacionados con armas de fuego. Fue una medida importante. El presidente es contra esta medida, tanto que en su primera semana de gobierno ya puso un decreto para flexibilizar el acceso a las armas de fuego. Este no es el mejor ejemplo para Brasil, y a la consecuencia de esta promoción de la violencia por armas de fuego, la consecuencia es el ejemplo que tuvimos ayer por la mañana en la escuela Raúl Brasil en São Paulo, cuando dos adolescentes usaron armas para matar más de 8 personas en la escuela. Separadamente de que si sirven para protegerse o no, la pregunta que le quiero hacer es, ¿las armas son para cualquier persona o debería haber un criterio particular para dotar de armas y municiones a las personas? La verdad es que Brasil ya tiene criterios. Tenemos desde 2003 criterios objetivos que están bastante efectivos para... ¿Perdón? Sí, continúe, por favor. Hola. Sí, decía que ya tenemos criterios objetivos en la ley. Para tener un arma en Brasil hay que tener más de 25 años. Hay que pasar por testes y pruebas psicológicas y de manejo del arma. Y también no se puede tener antecedentes criminales. La verdad es que estos criterios objetivos, más el precio del arma, son cuestiones que impiden a la gente de conseguir armas legales. Las armas ilegales es lo que falta para las políticas públicas de seguridad, para poder traer más la sensación de seguridad que tanto desea la población brasileña. Hay una distinción que debe ser hecha entre la sensación de seguridad y la cuestión de las armas en la sociedad. Lo que Brasil necesita es más de sensación de seguridad. La gente tiene que sentirse sin miedo para que puedan combatir la violencia y hacer con que más sea hecho por parte de la policía, sacar las armas ilegales, sacar las armas de las manos de los criminales. Eso es lo que debe hacer el presidente de la República y también las fuerzas policiales. Poner más armas en circulación en la sociedad brasileña, que ya es una sociedad bastante violenta y que no tiene capacidad de resolver conflictos de manera pacífica, no violenta, no me parece la mejor solución para el problema. Vamos a agradecer a Iván Márquez, director ejecutivo de Saudapaz y experto en seguridad, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buen día, muchas gracias. Revisamos el bloque informativo de Estados Unidos. Nuestros periodistas en Miami, en Nueva York y en Washington tienen lo que es noticia en la Unión Americana. Lo citábamos 2 semanas después de obtener el visto bueno de la Cámara de Representantes. El Senado de Estados Unidos va a votar el día de hoy la resolución que busca oponerse a esta emergencia declarada por el presidente Donald Trump para conseguir los fondos tan queridos por él, que permitan levantar este muro en la frontera con México. En Washington le damos la palabra hasta ahora a Carolina Valladares. Carolina.
¿Qué tal? Buenos días, Ruth, desde Washington. De ser lo que ya han anunciado 4 senadores republicanos, el Partido Demócrata tendría el apoyo de la bancada opositora para poder dar luz verde a esta resolución en la Cámara Alta. Se trata al menos de 4 senadores republicanos, de Ron Paul por Kentucky, de Susan Collins por Maine, también de Lisa Murkowski por Alaska y Tom Tillis por Carolina del Norte, los que ya han dicho que van a votar a favor de esta resolución, que lo que busca es bloquear que el presidente haga este llamado a emergencia que ya hizo el pasado mes de febrero, pero que siga adelante y así emplear dinero de departamentos, por ejemplo, como de defensa, y desviar fondos para la construcción de infraestructuras militares para poder construir su muro en la frontera con México. Los republicanos tienen 53 senadores en la Cámara Alta, 47 los demócratas. Falta por ver en el día de hoy. La votación empieza a las 10 de la mañana, así que en poco más de media hora, ¿cuántos más senadores republicanos podrían sumarse a esta resolución demócrata? Sea cual sea el margen de la votación, lo que sí que ya ha anunciado el presidente Donald Trump es que va a vetarla. Ahora bien, ¿qué escenario se presentaría si el presidente decide vetar por primera vez una ley que sale de la Cámara Alta? Aún así, las cámaras del Congreso, tanto la baja como la alta, tendrían poder de anular este veto, pero parece poco probable porque necesitarían en concreto 2/3 de los votos y eso sí que ya sería bastante difícil que consiguieran los demócratas. Este es por ahora el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. La policía de Nueva York investiga la muerte de Frank Cali, líder de una de las principales familias asociadas a la mafia neoyorquina. El jefe de los Gambino recibió varios impactos a pocos metros de su vivienda. Enseguida el reporte con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. Desde 1985, es decir, hace más de 30 años, no surgía en la ciudad de Nueva York una noticia de esta naturaleza como la que surgió en las últimas horas en el condado de Staten Island, uno de los 5 que integra la Gran Manzana. Francisco Cali, uno de los líderes de la familia criminal conocida como los Gambino, murió tras ser prácticamente acribillado en el sector donde vivía. De acuerdo con la policía de la ciudad de Nueva York, el hombre de 53 años recibió varios impactos de bala a pocos metros de su vivienda cuando se disponía a subir a su vehículo. Después de esos disparos, uno de sus vecinos alertó a las autoridades que procedieron a despachar servicios de emergencia. El hombre de 53 años fue transportado a un centro médico local, sin embargo los doctores no pudieron salvar su vida. En ese centro médico donde fue transportado fue declarado como fallecido. Por el momento, las autoridades neoyorquinas siguen recolectando todas las evidencias posibles para tratar de esclarecer las circunstancias alrededor del fallecimiento de este líder de la mafia neoyorquina. Por el momento no se han producido capturas, aun cuando, eso sí, la investigación sigue abierta de un incidente que por el momento reabre una ventana a un pasado oscuro de violencia que por décadas afectó a la Gran Manzana y que a la luz de este incidente levanta nuevos cuestionamientos sobre la posibilidad de que resurja nuevos incidentes de violencia entre estas peligrosas familias de la mafia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecer este reporte de Alejandro Rincón. Hablamos ahora de miles de pasajeros que se han visto afectados por la suspensión de los vuelos los Boeing 737 MAX 8. El presidente Trump ha expedido el día de ayer una orden de emergencia, lo ha dicho, para evitar que aeronaves de este tipo sigan operando en la Unión Americana. En Miami, Paola Cerna, con el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, cientos de personas resultaron afectadas por esta orden del presidente Donald Trump para que los aviones de la línea Boeing 737 MAX, línea 8 y 9 permanecieran en tierra. Esto después del último accidente reportado de este tipo de aviones. Pues cientos de pasajeros han permanecido en el Aeropuerto Internacional de Miami a la espera de cancelar o de cambiar los vuelos que les fueron cancelados. La primera en anunciar la cancelación fue la aerolínea American Airlines y la noche de ayer alrededor de 20 vuelos
fueron suspendidos por esta razón. Muchos de ellos viajaban a ciudades dentro de los Estados Unidos, pero también vuelos que viajaban hacia otros países, principalmente de América Latina. Las personas pues acataron esta decisión y entendieron los motivos de esta suspensión de los vuelos. La verdad que necesitamos viajar hoy, pero entiendo que querían reprogramar todos los vuelos de hoy para mañana. Teníamos pago el hotel en Nueva York, uno tiene planeado los días, sobre todo cuando viene de viaje, y estamos en la incertidumbre qué solución nos van a dar. A esta hora hay alrededor de 20 vuelos que han sido cancelados saliendo de la ciudad de Miami, otros que debían venir el día de hoy hacia esta ciudad. Es por eso que las autoridades de los aeropuertos han pedido a las personas asegurarse de que sus vuelos tengan programada la salida, ya que hay mucha gente que en el aeropuerto continúa esperando para reprogramar sus vuelos. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buen día, y siguiendo con lo que citabas, Paola, este perjuicio que han sufrido los pasajeros de estas aerolíneas que tenían los vuelos, el Boeing 737 MAX 8, los aparatos, los aviones que ya ahora deben permanecer en tierra. Según el día de ayer, lo decretó como emergencia el presidente Trump. Lo decía así. Estados Unidos da un golpe crítico a la ya complicada situación de la empresa Boeing. Donald Trump sumó a los Estados Unidos a la lista de países que ordenaron la suspensión de toda actividad de los aviones Boeing 737 MAX 8 y MAX 9. El mandatario decretó una orden de emergencia. Cualquier avión actualmente en el aire llegará a su destino y después será inmovilizado hasta nueva orden. Entonces, los aviones que están en el aire serán inmovilizados si son los 737 MAX. Serán inmovilizados una vez lleguen a su destino. Los pilotos ya han sido notificados, las aerolíneas también han sido notificadas y están de acuerdo con la decisión por la seguridad del pueblo. Las autoridades de la Unión Americana afirman tener evidencias de que los accidentes aéreos que encendieron las alarmas guardan coincidencias. Se hizo claro para todas las partes que el seguimiento del vuelo de Ethiopian Airlines fue muy cercano y se comportó de manera muy similar al vuelo de Lion Air. No puedo hablar de la evidencia física porque eso hace parte de una investigación que en este momento continúa. Pero es suficiente decir que la evidencia que encontramos en el terreno hizo que fuera aún más probable que el trayecto de vuelo fue muy cercano, muy parecido al de Lion Air. Y es que según diferentes autoridades aeronáuticas a nivel global, el siniestro aéreo del pasado domingo en África y el ocurrido en el mar de Java en Indonesia el 29 de octubre de 2018 tienen algo en común: la presunta falla del sistema de estabilización de la nariz del avión al momento del despegue. Ambos vuelos se vinieron a tierra tan solo minutos después de despegar. Una crisis que pone en jaque a la empresa Boeing, ya que a la fecha hay cerca de 350 aviones de los modelos MAX 8 y MAX 9 en funcionamiento. Además, cifras de la compañía indican que tienen pendiente de entregar otros 4.636 que ya habían sido solicitados. Ortega y la oposición dicen que van a retomar, ahora sí en serio, los diálogos. La Alianza Cívica por la Justicia y el gobierno de Ortega se van a sentar nuevamente en una mesa de negociaciones. Se ha restablecido la excarcelación de un grupo de manifestantes presos para poder volver a este diálogo. Estas negociaciones habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el pasado domingo luego de 8 sesiones sin que las partes se hayan puesto de acuerdo en los temas de fondo relacionados con la justicia y la democracia. A un solo paso están de la creación de la Guardia Nacional en México. El Congreso del Estado de Yucatán ha aprobado este miércoles la reforma constitucional para la seguridad pública militarizada. De esta manera, la iniciativa del presidente López Obrador cuenta ya con el aval de 32 entidades del territorio, por lo que será pasada al Congreso, posteriormente promulgada. El pasado domingo, en su mensaje por los primeros 100 días de administración, López Obrador aseguró que la Guardia Nacional será el organismo para erradicar el AMPA y para garantizar la seguridad de los mexicanos. Venezuela intenta volver de a poco a la normalidad luego de este apagón, el más largo que han sufrido en la historia del país. El régimen de Maduro ha dicho que deben reanudarse las actividades laborales
Sin embargo, aún se sienten las consecuencias que deja esta crisis energética. Oliver Fernández nos actualiza a esta hora desde Caracas. Oliver. Un buen día para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, hay información cruzada. Mientras desde la administración de Nicolás Maduro se ha dicho que se restableció el servicio eléctrico 100%, los diputados a la Asamblea Nacional aseguran que no es así, que solo 80% del servicio se ha restablecido con algunos apagones en algunos estados. Pudimos este miércoles hacer un recorrido por la ciudad capital, en el municipio de Baruta específicamente, y lo pudimos constatar, ha dejado secuelas, personas tratando de recoger agua, por ejemplo, debajo de un puente, porque recordemos que una cosa conlleva a la otra, es decir, al no haber luz, por supuesto no hay agua porque no hay bombas que puedan de alguna manera restablecer el servicio de agua. Esto ha traído también como consecuencia que los niños no vayan al colegio. Y, por supuesto, los ciudadanos se siguen quejando de esta situación. Pero vamos a ver el siguiente informe. En el municipio de Baruta ya son 7 días sin electricidad. Largas filas debajo de este puente sacan agua de esta alcantarilla. Suponen que puede ser limpia, no tienen otra alternativa. Se sienten huérfanos de los servicios más básicos. No aguantan más. ¿Cuándo vamos a aguantar? Nos han humillado, nos han desbaratado como pueblo. Y todavía quieren quedarse ahí, y ellos enriquecidos con todos los poderes del pueblo y la riqueza del país, y la gente muriéndose de hambre y de necesidad. Los ciudadanos no creen en la tesis de un ataque del imperio hacia el sistema eléctrico. Aseguran que es la inconsciencia, el descaro y la corrupción quien los ha atacado durante 20 años. ¿Cómo va a venir un ser inconsciente a decir, no, Venezuela está maravilloso, la gente se está riendo? ¿Por qué? Porque el venezolano, como tenía condiciones humanas, siempre tenía dibujada una sonrisa en sus labios, pero ahorita lo que tiene es un rictus de tragedia, de tristeza, de necesidad. Los niños en los hospitales se están muriendo. Cansados de excusas, claman soluciones. Una intervención ya, porque la gente está demasiado insensible con el pueblo. Beber agua de este supuesto manantial y que no pase nada es un acto de fe, no hay certeza. Los que más sufren son los niños. Uno está sufriendo, muchas madres pasando trabajo, padres, hijos, vayan a buscar agua, vamos a hacer esto. Estamos viviendo una lucha que nunca la hemos vivido, pues. Mientras esto ocurre en las calles, Nicolás Maduro insiste en un ataque de lo que llama el imperio norteamericano. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde 2 ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones. La tesis del sabotaje es recurrente, ya nadie la cree. El diputado Jorge Millán invitó a los ciudadanos a no caer en el engaño. La crisis no se puede quedar en nuestros hogares. Si nosotros permitimos resolverle la crisis a Nicolás Maduro que generó él al robarse el dinero de los venezolanos, al poner incompetentes a manejar nuestros servicios públicos, al entregarle el sistema eléctrico a los cubanos, entonces Nicolás Maduro mantendrá las posibilidades de que vivamos en las condiciones de prehistoria a la cual nos quiere llevar. Y es que el tiempo se les va en sobrevivir, ya están cansados de excusas. ¿Cómo subimos esa agua? No tenemos cómo subirla, no hay ascensores. 19 pisos tenemos que subir. ¿Cómo hacen para comer y para, no sé, para hacer sus necesidades sin agua, sin luz? ¿Cómo hacemos? Ruth, para hoy se esperan manifestaciones del sector salud, específicamente en el Hospital JM de Los Ríos, y también el Foro Penal venezolano se pronunciará en torno a la visita de los representantes de la ONU a Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la mañana de NTN 24. Continuamos. Gracias, Oliver, por ese reporte desde Venezuela. La Cámara de los Comunes ha respaldado una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de abandonar sin acuerdo el bloque comunitario, no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento. Estamos hablando del Brexit. Esta enmienda que presentó la conservadora Caroline Spellman matiza el texto de la moción gubernamental que aboga por descartar una salida no negociada dentro de 16 días únicamente. Se respira un aire de alivio, al menos momentáneo, tras haber rechazado por segunda vez el acuerdo alcanzado por el gobierno de Theresa May y la Unión Europea. El Parlamento británico rechazó por un estrecho margen una moción para que el país salga de la Unión Europea el próximo 29 de marzo sin un acuerdo. Los sí a la derecha, 312,
Los no a la izquierda, 308. May sigue empeñada en lograr que su acuerdo, conocido como el Checkers, sea aprobado y propuso una tercera votación. Podríamos irnos con un acuerdo que este gobierno ha negociado en los últimos 2 años. Podríamos irnos con un acuerdo que hemos negociado, pero sujeto a un segundo referendo, pero eso nos pondría en riesgo de que no haya un Brexit, dañando así la confianza frágil que existe entre el público británico y los miembros de esta Cámara. Ante el escenario actual solo queda una opción, que el día de mañana la Cámara de los Comunes apruebe una extensión del artículo 50, es decir, pedir una prórroga para la salida de la Unión Europea prevista para el 29 de marzo. Pero esto abriría paso a un problema. La Cámara tiene que entender y aceptar que si no está dispuesta a apoyar un acuerdo en los próximos días, y como no está apoyando irse sin un acuerdo el 29 de marzo, entonces está sugiriendo que tendrá que haber una extensión mucho más larga al artículo 50. Dicha extensión sin duda requerirá que el Reino Unido adelante elecciones para el Parlamento Europeo en mayo de 2019. May quiere que el Reino Unido pida una prórroga de 3 meses para el Brexit, pero la oposición exige una prórroga sin límite de tiempo que permita lograr un acuerdo adecuado. Señor presidente, extender el artículo 50 ha sido un objetivo claro, no es una solución. El Parlamento ahora debe tomar control de la situación. La votación para dicha prórroga se llevará a cabo este jueves. Cada uno de los 27 países de la Unión deben, de forma unánime, respaldar dicha prórroga para que pueda producirse. Nuevo boicot al ministro de Relaciones Exteriores de Maduro en una sesión de la Comisión de Narcóticos de la ONU en Viena, en Austria. Más de 50 delegados internacionales decidieron abandonar el recinto durante la intervención de Jorge Arreaza. En el más reciente gesto de rechazo al ministro de Maduro participaron los representantes de países europeos, americanos, entre ellos los miembros del Grupo de Lima. El pasado 27 de febrero, una veintena de gobiernos expresó también su rechazo a Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de forma similar. Abandonaron el salón justo en el momento en el que el funcionario madurista ingresó al sitio. Vía Twitter, el presidente Trump ha dicho que va a rechazar un proyecto de ley que busca dar fin a su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. Las palabras de Trump se conocen horas antes de que el Senado de Estados Unidos vote una resolución en contra de la emergencia nacional que fue declarada por el republicano para lograr fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México. Hoy habrá una gran votación de emergencia nacional por el Senado de los Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza y el muro, que ya está en construcción. Estoy dispuesto a vetar si es necesario. La frontera sur es una pesadilla de seguridad nacional y humanitaria, pero se puede arreglar fácilmente. Un ciclón bomba azotó en las últimas horas el estado de Texas. Los fuertes vientos que ha dejado el fenómeno ocasionaron varios accidentes en la zona. Uno de ellos, el de este tráiler que recorría una de las carreteras de la ciudad de Amarillo. Las ráfagas causaron que la bodega del camión se volcara. Se desconoce hasta el momento qué suerte tuvo el conductor. Y Ecuador no va más con UNASUR. En la noche del miércoles, el presidente Moreno anunció la salida del organismo regional de la Unión de Naciones Sudamericanas, argumentando la falta de operatividad durante los 2 últimos años. Moreno agregó que tras su retiro, el país deja de hacer contribuciones económicas. El mandatario afirmó que el bloque fue afectado por los gobiernos de izquierda desde hace un año. No hay una figura de secretaría general y los retiros de otras naciones han sido la constante. Ecuador se convierte así en el 7º país en menos de un año que suspende su participación en UNASUR después de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que lo hicieron el 20 de abril del 2018. De los 2 estados miembros, solo permanecen Uruguay, Bolivia, Surinam y Venezuela. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI.
Las autoridades aeronáuticas de Panamá y de México han suspendido temporalmente las operaciones de los aviones Boeing 737 MAX 8 sobre sus espacios aéreos luego del siniestro de una aeronave en Etiopía, donde murieron 157 personas. Colombia también ha adoptado esta medida, sumándose a Estados Unidos, a algunos países de Europa, China, que suspendieron los vuelos por preocupaciones de seguridad. Y una delegación de Ethiopian Airlines ha viajado a París con las cajas negras de este avión, que se estrelló el domingo, para que sean analizadas en Francia. Miembros de la compañía, que había reconocido que no tenía capacidad de análisis para estos dispositivos, se han desplazado ya para entregarlas a las autoridades francesas, que serían los cooperantes con la investigación sobre las causas del siniestro aéreo. ISIS ha recuperado terreno en Siria. El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ha contraatacado en las últimas horas la localidad de Al-Baghuz, último de sus enclaves, y logró recuperar terreno que le había sido arrebatado por grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad. Según informaciones de ONGs, 10 terroristas se inmolaron para lograr este objetivo. En pro del medio ambiente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho un llamado a los gobiernos a firmar un pacto mundial en el marco de una cuarta asamblea de medio ambiente de la ONU que va a tener lugar esta semana en Nairobi. En el comunicado, el jefe de Estado ha pedido unión entre los gobernantes, la sociedad civil y las ONG para proteger la naturaleza, los ecosistemas y biodiversidad del planeta. Cerramos este bloque de noticias con una mamá de elefante, uno de los cuidadores del zoológico de Yunnan en China, capturado de este momento hermoso, en el que el animal con una rama espanta a los insectos que rodean su pequeña cría mientras está dormida. La mamá elefante también intenta refrescar a su pequeña hija, que hace parte de una manada de 8 miembros y de la que es la consentida. En España avanza la precampaña electoral y hasta ahora la mayoría de las encuestadoras dan como favorito al Partido Socialista del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Él ya está recorriendo gran parte del país para intentar conseguir el apoyo. La oposición lo acusa de utilizar las instituciones para salir favorecido en esta contienda electoral. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana. En medio de críticas y denuncias, avanza en España la precampaña electoral de cara a las próximas elecciones generales de este 28 de abril. El oficialismo, encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, critica la posición que han adoptado los partidos de derecha para intentar prohibir que el gobierno dé las ruedas de prensa de los viernes, en donde informa las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez, además, ya está recorriendo el país para intentar motivar a los votantes, pues espera que la gente no se confíe y salga a votar. En las pasadas elecciones generales, el 30.6% de los electores decidieron no salir a votar. Sánchez pidió a sus votantes que no se confíen de las encuestas, aunque éstas los presenten como ganadores. Mirad, es verdad que las encuestas van bien, que todas las encuestas, todos los estudios demoscópicos dicen que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero, primero, nosotros, el 28 de abril, todos a votar, todos a participar, a movilizarnos, porque de verdad a lo que está jugando la derecha, ¿a qué es? Sino a la abstención, a la baja participación, porque saben que si hay movilización, el Partido Socialista Obrero Español ganará por goleada. Por eso tenemos que movilizarnos el próximo 28 de abril. Amigos televidentes, una de las últimas encuestas de intención de voto presentada estos días fue la del periódico El Español, elaborada por la empresa Sociométrica. En ella el Partido Socialista ganaría con un 27.6%, seguido del Partido Ciudadanos con un 17.8%. Luego, en tercer lugar, el Partido Popular con 17.5%. En cuarto puesto, Unidas Podemos con 14.1%. Y en quinto puesto, el partido de ultraderecha Vox con 12.1%. Televidentes de la mañana, la campaña electoral comenzará oficialmente este próximo 12 de abril. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto.
Vamos a continuar, Marcelo, agradeciéndote este reporte desde la capital española, luego de 2 rechazos contundentes al acuerdo del gobierno de Theresa May para lograr esta salida ordenada de la Unión Europea. El Parlamento británico ha rechazado el día de ayer también abandonar este bloque sin ningún acuerdo, una decisión que reduce el poder negociador de Theresa May. Para hablar de este tema y la percepción en Europa con respecto al mismo, saludamos en Berlín a Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada La Deutsche Welle. Adelante, Juliana. Muy buenos días, Ruth y televidentes de la mañana. Desde esta tarde berlinesa marcada por la incertidumbre frente al Brexit. Y es que la única claridad, Ruth, que tenemos es que tanto en Europa como en Reino Unido, el Parlamento británico no está dispuesto a salirse de la Unión Europea sin tener un acuerdo sobre la mesa. Pero el ambiente sigue cargado de incógnitas. Aún falta la votación de hoy sobre una posible prórroga a la fecha de salida. Una decisión que tendrán que validar de manera unánime los líderes de la Unión Europea y por la que esta mañana escuchamos al presidente del Consejo Europeo que abogaba por un tiempo extra para que los británicos piensen qué es lo que quieren hacer y crear consensos alrededor de esto. Sin embargo, otros se preguntan, ¿para qué darle más tiempo a los británicos si no tienen claridad en lo que quieren? Y es que Europa se mantiene firme en su negativa a renegociar y también ha dejado entrever que recibiría con agrado un segundo referendo en Reino Unido para poner punto final a este caos. Según juristas británicos, el país requiere por lo menos de 5 meses para organizarlo. El problema es que el tiempo corre en contra porque a finales de mayo se celebran las elecciones europarlamentarias en el que el caso de prórroga Reino Unido tendría que participar. Para lo cual Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo que esto era un chiste de la historia, pues la paradoja es que Reino Unido en ese caso deberá comprometerse a contribuir a los presupuestos de los siguientes 7 años del bloque. Un chiste que Theresa May quiere evitar a toda costa y para lo cual piensa someter el mismo acuerdo a votación por tercera vez la próxima semana. Mientras se debate el tema, los gobiernos europeos se preparan para el peor de los escenarios y la economía británica ya experimenta una desaceleración en su crecimiento económico. Desde el canal DW Deutsche Welle estaremos pendientes para ustedes de la evolución de este tema. Desde Berlín les deseo un excelente día. Gracias, lo mismo Juliana para ti. Vamos ahora a hablar ante los graves problemas de contaminación que presentan las ciudades colombianas. El embajador de Países Bajos en Colombia está proponiendo asumir el modelo holandés de transporte en bicicleta. Fórmula exitosa que disminuyó considerablemente la expulsión del CO2 a la atmósfera, al tiempo que mejoró la salud de los habitantes. Acabó también con el tráfico vehicular. Esta es la nota. Cada uno de nosotros podría ahorrar 1 kilo diario del CO2 lanzado a la atmósfera si en lugar de viajar en carro o transporte público nos desplazáramos 7 kilómetros en bicicleta. Entonces, claro, también está en nuestra voluntad y en nuestras piernas disminuir la contaminación ambiental que asfixia las ciudades y destroza la salud de los colombianos. No lo hicimos de noche a día. En los años 60, 70 del siglo pasado, las ciudades holandeses lucharon contra contaminación. Lógica simple que Holanda se vio precisada a asumir en los años 60, cuando el humo impregnado de partículas nocivas minaba a su población y que el señor embajador de Países Bajos en Colombia nos invita a implementar con urgencia en la certeza de que es esa la fórmula mágica que habrá de atenuar la inminente amenaza que se cierne sobre nuestras vidas. Ya tiene que pensar y también organizar un presupuesto para invertir en ciclorrutas, en la promoción del uso de la bicicleta. Fue necesario que Holanda construyera 35.000 kilómetros de ciclorruta perfectamente interconectada con los demás sistemas de transporte de un país que hoy tiene 22 millones de bicicletas para 17 millones de habitantes y cuya área no excede la del departamento de Casanare. El embajador comenta que más importante quizá fue haber comenzado a educar a los niños en temas de respeto vial, educación ambiental y responsabilidad al conducir. Pero también desarrollar una cultura
de la bicicleta. Quiere decir que en las escuelas ya los niños empiezan a enseñar o a aprender a ir en bicicleta, portarse bien en el tráfico, porque también hay peatones, hay carros, hay buses, y ese ha sido un éxito. Con la cultura del uso de la bicicleta, todo empezó a mejorar en Holanda. Bajó la congestión vehicular y en consecuencia la accidentalidad. Al tiempo los problemas de salud disminuyeron. Resultados que no se hubieran obtenido sin la exigencia ciudadana. Y allá entonces empezaron a protestar los ciudadanos. El primer ministro mismo dijo que tenemos que cambiar nuestra vida en términos de transporte. En la evolución del uso de la bicicleta en Holanda han llegado a crearse ingeniosas máquinas para quienes no aprendieron de equilibrio, lo mismo que para personas mayores. En el mercado colombiano resulta ser muy innovador, tiene una suspensión muy estable y está enfocado para personas mayores. Afirma el embajador que Bogotá ya tiene un camino recorrido y que en Ibagué, Neiva y Cartagena se muestran interesados en el modelo holandés. Nos cuenta que la gente que va en bicicleta es menos estresada y socializa mejor, y que movilizarse masivamente en ella será una realidad colombiana si el sector público y el privado dejan de vacilar en invertir en dicho sistema y nosotros, los ciudadanos, insistimos en exigirlo. A ustedes también gracias por su sintonía cada mañana con el canal de las Américas NTN 24 en una hora.